Vamos a dar la bienvenida al primero de los investigadores, que es Javier Cortés de las Heras. Javier Cortés de las Heras es actualmente orientador en el IES Berenguer Dalmau, en la Comunitat Valenciana, y formador en competencias clave y evaluación. Es doctor en filosofía y estadística de la educación, un experto en evaluación que desarrolla en un blog que también os recomiendo mucho, ¿no? No se prodiga en los posts, pero todos los posts que escribe son realmente decisivos e interesantes para todos aquellos que queráis saber cómo evaluar y cómo hacerlo realmente bien. También ha trabajado como asesor técnico en el Instituto de Evaluación Educativa también de la Generalitat Valenciana. Y te damos la bienvenida, Javier. Muchas gracias por estar entre nosotros. Hola, gracias a vosotros, a Educaixa, Fundación Promaestro y a la Cátedra de Cultura Científica, porque es una oportunidad genial estar aquí compartiendo con vosotros este espacio de conocimiento educativo y, bueno, y con todos y todas las asistentes que seguramente estarán detrás. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, si me permitís ya, voy entrando en materia. Me ha parecido muy interesante la presentación de Arantxa. En esa investigación se han hecho muchas en el territorio español, supongo que alrededor del mundo también. Y bueno, aquí ya se señalaba, aunque no era de las más importantes, se señalaba como una necesidad de los docentes también el que se proporcionen estrategias para la evaluación. Y es cierto que en este periodo de confinamiento, donde se ha tenido que trabajar a distancia, hemos tenido que también forzarnos a hacer otro tipo de evaluación, porque este ritual del examen presencial en clase, ese examen que siempre se guarda y nunca se conoce, y al que luego se pone una calificación, pues ha desaparecido del mapa. Y así las diferentes normativas que han ido saliendo en este confinamiento y también bueno, en las comunidades autónomas, tanto a nivel estatal como comunidades autónomas, pues han reforzado el papel de esta evaluación formativa, quizá porque el hecho este de la evaluación sumativa o con otros fines, ¿no?, que no sean formativos, que es el más tradicionalmente practicado, pues un poco que se ha diluido, ¿no?, con estas prácticas. Entonces, bien, a mí me gustaría resaltar 4 claves que ahora comentaré. Y bueno, indicaros que en la siguiente diapositiva voy a comenzar con algo un poquito más técnico, ahí con una serie de números que ahora voy a intentar explicar para los que, pues bueno, no estéis acostumbrados a este tipo de datos. Ahí se hablan de algunos tipos de evaluación, ¿no? Desde la que solo proporciona retroalimentación débil, a la que más estamos acostumbrados, que es la del conocimiento por resultados, hasta una que se llama evaluación formativa fuerte. Bueno, y en la columna de la derecha tenéis el tamaño medio del efecto, que es una manera de decir lo importante que es un factor respecto, en este caso, a la mejora del rendimiento educativo, el rendimiento de los alumnos. En este caso, la fuente es de Dylan William. Y bueno, tenemos que las calificaciones, la evaluación practicada tradicionalmente con el fin sumativo, tiene un efecto realmente pequeño. Hablamos de efectos realmente significativos cuando tenemos un valor de 0,40. Ya veis que solo hay una evaluación que supera ese efecto de 0,40, ese umbral de 0,40, que es la evaluación formativa fuerte. Es decir, que la calificación por sí misma tiene un efecto muy pequeño. Y, sin embargo, es la evaluación que más estamos practicando en nuestros sistemas educativos, al menos en el sistema educativo español. ¿Por qué entonces necesitamos la evaluación formativa? Pues porque se justifica por diversas investigaciones que vamos a tener un efecto muy positivo en el alumnado. Luego veremos al final de la presentación cómo esto también lo podemos llevar a cabo desde un entorno digital o virtual, al menos hay opciones. Bien, no me quería detener más tiempo en esta diapositiva y voy a pasar en la siguiente diapositiva a comentaros esas 4 claves. Aquí tenéis el guión de las que voy a hablar y hay otras, seguramente, de las que no voy a hablar. A mí estas son las que, digamos, me despiertan mucho más interés, pero sin duda alguna también son importantes la clave del alumnado como factor en la evaluación formativa, con el uso de las 4 preguntas sobre el feedback o, por ejemplo, también una serie de estrategias que se dan en el aula. Y también lo que dice Popan, obviamente el factor de centro es muy importante para llevar a cabo esta cultura de evaluación formativa. Estas claves no las voy a comentar, me voy a centrar en estas 4. Analizar aprendizajes y su secuenciación, establecer puntos de comprobación, aclarar y compartir metas,
y después, como último punto, el uso del feedback de calidad, que precisamente el feedback es de lo que más se habla cuando se habla de evaluación formativa. La siguiente diapositiva ya voy a ir desglosando poco a poco estas claves. Entonces, una de las primeras claves es analizar aprendizajes y su secuenciación. La evaluación nos sirve para cruzar un puente, el puente de lo que el alumnado sabe y lo que tiene que llegar a saber. La evaluación es la herramienta perfecta para que el alumnado transite por ese puente del aprendizaje y se vaya superando poco a poco. Pero ¿qué deberíamos introducir en nuestro diseño de aprendizaje? Pues lo que yo llamo es un análisis del dominio de aprendizaje. Muchas veces damos por supuesto que conocemos nuestro dominio de la materia, pero a veces sería interesante pararnos, sobre todo, no solo en lo que los libros de texto nos están indicando, sino también lo que las normativas, esos estándares que se fijan, objetivos de aprendizaje, criterios de evaluación, están incluyendo en ese currículo. Ahí se incluyen aspectos como los contenidos que todos conocemos, sobre conocimientos, actitudes y valores, destrezas y habilidades, pero también hemos de atender a procesos y a contextos donde se dé ese aprendizaje. Si no hacemos ese análisis previamente, difícilmente vamos a poder hacer secuencias didácticas donde vamos a determinar el orden en el que deban de aparecer unos aprendizajes o el orden en el que se apoyan unos aprendizajes sobre otros. Aspecto muy fundamental para lo que sería la evaluación formativa. En la siguiente diapositiva, la segunda clave importante sería establecer puntos de comprobación. Aquí tenéis una línea, una secuencia, donde se describen aprendizajes que son conocimientos con los que familiarizarse, es decir, el conocimiento superficial, hasta aquellos conocimientos que permiten una comprensión duradera. ¿Hemos de evaluarlo todo? Pues al menos hemos de evaluar aquellas cosas importantes y pueden ser desde conocimientos con los que familiarizarse que precisamente se introducen en, digamos, en las secuencias didácticas, en las fases de motivación o de andamiaje de conocimientos, como podrían ser chequeos informales de la comprensión, observaciones, diálogos, hasta aquellas que son un poquito más formales, con conocimientos y destrezas importantes, como son la administración de pruebas o actividades académicas, como puede ser un proyecto, puede ser la resolución de un reto o de un caso, y finalmente aquellos ya tareas de comprensión duradera, como pueden ser tareas de desempeño complejas, donde ya vamos a tener que utilizar otro tipo de instrumentos de evaluación que no son los cuestionarios cognitivos típicos. ¿Vale? Establecer estos puntos de comprobación, tenerlos claros en la secuencia didáctica que vamos a desarrollar en nuestras aulas es súper importante y además van alineados con una serie de instrumentos. ¿Tenemos que utilizar rúbricas siempre? No, siempre y cuando estemos evaluando tareas complejas de desempeño, de comprensión duradera. En la siguiente diapositiva, precisamente, de lo que se habla es de aclarar y establecer metas. Entonces, esto es otro de las claves súper importantes. Aquí os he puesto el ejemplo de una rúbrica. La rúbrica es un instrumento de evaluación súper perfecto para aclarar al alumnado esas metas a las que tiene que llegar. Las rúbricas no se guardan en un cajón y se sacan el día del examen. Las rúbricas se trabajan, se pueden incluso construir con el alumnado, se presentan antes de finalizar un trabajo o una tarea. De hecho, al principio es bueno que las tengan y tienen muy claras las metas o al menos los niveles de logro que se piden en un determinado proyecto, tarea o actividad compleja. En este caso tenemos un ejemplo de la elaboración de un cartel digital o infografía, cómo se evaluaría ese producto en este caso. ¿Vale? Entonces, aclarar y establecer metas es uno de las claves principales de la evaluación formativa. Sin esto, obviamente, no hay evaluación formativa que valga. Esto lo que nos hace es que no solo se aclaran al principio, sino que al final del desarrollo de una tarea o producto también vamos a tener una explicación de el por qué hemos logrado un nivel de logro determinado y hacia dónde tenemos que ir en el siguiente paso. Finalmente, la cuarta clave, para no extenderme demasiado en el tiempo, es de lo que más se habla cuando se habla de evaluación formativa, es el feedback de calidad. Estos son los 4 puntos principales de los que habla Schut, que sea específico, claro y simple, imparcial y objetivo. Objetivo quiere decir basado en criterios, como no puede ser de otra manera en la evaluación educativa. Después de que los alumnos hayan intentado plantear una solución
y sobre todo, y muy importante, sobre la tarea y no sobre la persona. Muchas veces estamos acostumbrados a dar feedback, ya no solo el de las calificaciones, sino otro tipo de feedback verbal, como puede ser fulanito, menganito, lo has hecho bien, lo has hecho mal. Ahí estás incluyendo a la persona sobre la ejecución de algo. En este caso, el feedback efectivo, el que tiene mayor efecto, es el que se hace sobre la tarea. Para extenderme un poquito más con esto del feedback, en la siguiente diapositiva pues he preparado las prácticas que funcionan y no funcionan con el feedback. Daros cuenta que el feedback tiene un poderoso efecto, según Hattie, los estudios que ha realizado John Hattie, en la mejora del rendimiento académico. Un efecto tan grande como el del 0,70. Estábamos hablando que el límite, el umbral para que sea significativo es 0,40. Este casi lo duplica. Es decir, que es un efecto muy relevante en la mejora del aprendizaje, el feedback. Pero no cualquier tipo de feedback. Ahí tenéis en la columna roja, roja tenéis las prácticas que nos funcionarían mejor con ese feedback frente a aquellas que no funcionarían tan bien. Por ejemplo, aclarar los detalles de la respuesta correcta es una práctica de feedback que funciona mucho mejor que decir si la respuesta es correcta o no, simplemente. O, por ejemplo, elaborar gráficos, hacer un análisis de datos sobre la evaluación es muy importante. Elaborar gráficos sobre el progreso de cada alumno como guía y estímulo para la acción, más que basarse en la intuición. Esto parece obvio. O simplemente centrarse en la tarea, como he dicho anteriormente, en sus detalles y metas, en el qué, cómo y por qué de los problemas, antes que centrarme en el estudiante y sus logros. Son todo prácticas que las tenéis aquí para consultar, seguramente tendréis la presentación para volverlas a ver. Y sobre todo también ser tan simple como sea posible. Es decir, que los estudiantes entiendan lo que es importante para que ellos puedan mejorar en ese aprendizaje. Con estas 4 claves, pues básicamente he tocado los 4 puntos que yo considero muy rápidamente importantes para la evaluación formativa. ¿Es posible hacer esto en un entorno virtual de aprendizaje? En la siguiente diapositiva os he puesto un ejemplo de los aspectos que en Moodle, que es una plataforma que conozco, se pueden llevar a cabo. En la columna que tenéis rodeada en rojo, tenéis aquellas actividades que Moodle, en este caso, que es una plataforma abierta, un entorno virtual de aprendizaje abierto, tenéis a la izquierda las actividades que se pueden plantear en Moodle, cuestionarios, tareas, talleres, consultas, encuestas, pues muchas de ellas me van a permitir, por ejemplo, dar un feedback al alumnado. Es obvio que el factor humano muchas veces se diluye con este tipo de entornos virtuales de aprendizaje y que aún no estamos acostumbrados a trabajar, digamos, a hacer el cambio de esta presencialidad a un entorno virtual. Pero como posibilidad, como docentes, tenemos estas herramientas que también nos permiten dar feedback al alumnado, valorar distintas dimensiones de las competencias, como el conocimiento, destrezas, habilidades, actitudes, etcétera. Yo lo dejo ahí, supongo que ahora se hablará más sobre, en las siguientes presentaciones, sobre la brecha educativa, cómo lo han hecho otros centros y bueno, espero haberme ceñido al tiempo que tenía, espero que os haya interesado. Sí, ya voy a acabar en la siguiente diapositiva. Os dejo con la definición de lo que sería la evaluación formativa. Y bueno, y sobre todo eso, que nos sirva para evolucionar como docentes, para que le sirva a nuestro alumnado para evolucionar como alumnos y recordar que todo esto está basado en la evidencia, que tiene un efecto potente y positivo en el aprendizaje. Muchas gracias por haberme escuchado y por el tiempo. Muchas gracias, Javier. Os recordamos que este programa se está emitiendo en directo, pero quedará grabado y lo podráis volver a ver en los canales de YouTube de Educaixa y de ProMaestro. Y también los materiales que ha utilizado Javier, como los que se utilizarán posteriormente, también estarán disponibles para que podáis revisarlos, podáis ver las referencias y lo tengáis. Si queréis hacer cualquier pregunta, cualquier comentario de la exposición de Javier, pues en el chat de YouTube o en Twitter con el hashtag PruebasEdu y luego en el coloquio pues procuraremos dar respuesta a algunas de las cuestiones. Si queréis seguir también el trabajo de Javier, os recomiendo mucho que visitéis su blog Revoluación sobre evaluación, que realmente es de muchísimo interés.